Bienvenidos una vez más a su canal de drama turco, donde la farándula otomana nos da material para hablar horas y horas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa turca y que, seguramente, ha dejado a más de uno con el corazón roto. Prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la parejazaza que nos enamoró en Senkalkam. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. Porque sí, amigos, amigas, y no vaineris, los rumores son ciertos. El cuento de hadas de Kerem y Hande, al parecer, llegó a su fin. Pero antes de que se les caiga el mundo encima, déjenme decirles que la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Y es que según las últimas informaciones que nos llegan desde Estambul, la ruptura no se debe a infidelidades, peleas explosivas o terceros en discordia. No, señores. Al parecer, esta separación, aunque dolorosa, podría ser por el bien de Hande. ¡Boom! ¿Cómo se les queda el cuerpo? Sé que muchos de ustedes están pensando, ¿qué significa eso de por el bien de Hande? ¿Acaso Kerem era un obstáculo en su carrera? ¿La estaba frenando de alguna manera? Y créanme, esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y no solo nosotros, por supuesto. Desde el momento en que saltó la noticia, las redes sociales explotaron. Los hashtags _Hande Erçel _Kerem Bürsin _Hande Kerem Senkalkam se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Los fans, divididos entre la incredulidad y la desolación, inundaron internet con mensajes de apoyo a ambos actores, exigiendo explicaciones y, por supuesto, buscando culpables. Pero volvamos al quid de la cuestión. ¿Por qué por el bien de Hande? Para entender mejor esta situación, tenemos que analizar un poco el contexto en el que se encontraban ambos actores. Hande Erçel, como ya todos sabemos, es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su belleza es innegable, su talento es inmenso y su popularidad es estratosférica. Tras el éxito arrollador de Senkalkam, las ofertas de trabajo no han parado de lloverle. Protagoniza campañas publicitarias millonarias, es imagen de marcas de lujo internacionales y, por supuesto, sigue siendo la protagonista indiscutible de nuevas series de televisión. Su agenda está repleta, viaja constantemente por todo el mundo para asistir a eventos y presentaciones, y su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento global. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha gozado de un éxito considerable después de Senkalkam, aunque quizás no al mismo nivel que Hande. Ha protagonizado algunas series y películas, pero su carrera, al menos en términos de proyección internacional, no ha despegado tanto como la de su expareja. No es que Kerem carezca de talento o carisma, ni mucho menos. Es un actor con una gran presencia escénica, un físico envidiable y una capacidad de conectar con el público innegable. Sin embargo, parece que la ola de éxito de Hande lo eclipsó un poco, relegándolo a un segundo plano mediático. Sus proyectos, aunque interesantes y bien recibidos por la crítica, no alcanzaron la misma resonancia global que los de Hande. Y aquí es donde, según las fuentes cercanas a la pareja, empiezan los problemas. Al parecer, la relación entre Kerem y Hande, aunque llena de amor y complicidad, se había convertido en un obstáculo para el desarrollo profesional de Hande. ¿Por qué? Pues, según dicen, la atención mediática estaba demasiado centrada en su relación y no tanto en sus proyectos individuales. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas sobre su romance y dejando en segundo plano sus logros profesionales. Imaginemos la escena: Hande presentándose en una alfombra roja para el estreno de su nueva serie, y los periodistas, en lugar de preguntarle sobre su personaje, su preparación y sus expectativas, le bombardean con preguntas sobre su relación con Kerem, cómo se sienten, si planean casarse, etc. Una situación frustrante, ¿verdad? Esto, obviamente, empezó a frustrar a Hande. Ella quería ser reconocida por su talento, por su arduo trabajo y no solo por ser la novia de Kerem Bürsin. Quería que sus series fueran comentadas por su calidad, no por los besos apasionados que compartía con su pareja en la vida real. Quería que sus campañas publicitarias fueran celebradas por su creatividad, no por la química que tenía con Kerem frente a las cámaras. Quería que su nombre resonara por sí solo,
sin la necesidad de estar constantemente asociado al de su pareja. Además, hay que tener en cuenta la presión constante de los medios y fans. La pareja era perseguida incansablemente por los paparazzi, quienes no dudaban en inventar noticias falsas y exagerar situaciones para generar polémica. Recuerden aquella vez que publicaron una foto de Ande y Kerem en un restaurante, asegurando que estaban discutiendo acaloradamente, cuando en realidad estaban simplemente teniendo una conversación seria sobre un proyecto de trabajo. O aquella otra ocasión en la que inventaron un supuesto romance entre Ande y su compañero de reparto en una nueva serie, desatando una ola de odio y ataques en las redes sociales. Esta constante vigilancia y manipulación mediática afectó profundamente a Ande, quien siempre ha sido muy celosa de su intimidad. No solo afectaba su vida personal, sino también su salud mental, generando estrés, ansiedad y una sensación constante de estar siendo observada y juzgada. Kerem, por su parte, siempre se mostró muy comprensivo y apoyó incondicionalmente a Ande. Él entendía sus ambiciones profesionales y su necesidad de independencia. Sin embargo, la situación se había vuelto insostenible. La relación, en lugar de ser un apoyo, se había convertido en una carga, en un freno para el crecimiento de Ande. Era como si estuvieran atrapados en una jaula de cristal, donde cada movimiento era analizado y juzgado por millones de personas. Y en esa jaula, Ande se sentía asfixiada, incapaz de desplegar sus alas y alcanzar su máximo potencial. Por eso, según las fuentes, la decisión de separarse fue mutua y, aunque dolorosa, necesaria. Ambos entendieron que lo mejor para Ande era liberarse de esa atadura mediática y poder concentrarse plenamente en su carrera. Kerem, con un acto de generosidad y amor verdadero, aceptó dejarla ir, priorizando su felicidad y su éxito profesional. Fue un sacrificio enorme sin duda, pero un sacrificio que demostró la profundidad de sus sentimientos por Ande. Ahora bien, esto no significa que Kerem no esté sufriendo por la ruptura. Al contrario, se dice que está devastado. Él amaba profundamente a Ande y le dolía tener que alejarse de ella. Pero como un caballero, antepuso el bienestar de su amada a su propio egoísmo. Los amigos cercanos a Kerem aseguran que lo han visto muy afectado en las últimas semanas, con ojeras pronunciadas y una tristeza evidente en la mirada. A pesar de su fortaleza y su intento de mantener la compostura, es evidente que la ruptura lo ha golpeado con fuerza. Pero aquí no acaba la historia, mis queridos chismosos. Porque, como ya sabemos, en el mundo del espectáculo turco nada es blanco o negro, todo está lleno de matices y segundas intenciones. Algunos rumores apuntan a que la ruptura podría ser una estrategia mediática para relanzar la carrera de ambos actores. La trama se complica. ¿Cómo así? Pues, según esta teoría, tanto Ande como Kerem estarían buscando nuevos horizontes profesionales y creen que una ruptura podría generarles más atención y oportunidades. Ande, por ejemplo, estaría interesada en dar el salto a Hollywood y cree que una imagen de mujer soltera, independiente y exitosa le abriría más puertas. La industria cinematográfica estadounidense valora mucho la imagen de las actrices empoderadas y que se definen por su propio talento, no por sus relaciones sentimentales. Kerem, por su parte, estaría buscando consolidar su carrera en Turquía y proyectarse internacionalmente, y cree que una imagen de hombre sensible y desilusionado le generaría más empatía y apoyo del público. En el mundo del espectáculo, la victimización puede ser una estrategia muy efectiva para ganar popularidad y simpatía. Una imagen de hombre abandonado y con el corazón roto podría convertir a Kerem en el galán sufrido, que todas las fans quieren consolar. Esta teoría, aunque un poco cínica, no es descabellada. En el mundo del espectáculo, las estrategias mediáticas son muy comunes y a veces, incluso, necesarias para mantenerse relevantes. Recordemos el caso de otras parejas famosas que, supuestamente, terminaron su relación para luego reconciliarse y generar aún más expectación. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen esta hipótesis. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura, tanto Ande como Kerem han optado por mantener un perfil bajo en redes sociales y no han hecho declaraciones públicas al respecto. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores y especulaciones. El silencio de ambos actores ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que están respetando el dolor del otro, mientras que otros piensan que están siguiendo una estrategia premeditada para mantener el misterio y generar más interés. Lo que sí podemos decir con certeza es que la ruptura de Kerem y Ande ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans que creían en su amor.
La pareja se había convertido en un símbolo de esperanza y romanticismo para muchos, y su separación ha sido un duro golpe. El fenómeno Anker, como se les conocía cariñosamente, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Sus fans crearon cuentas de Instagram, páginas de Facebook y grupos de WhatsApp dedicados exclusivamente a seguir sus pasos y celebrar su amor. La ruptura ha supuesto un duro golpe para esta comunidad, que se siente traicionada y desilusionada. Sin embargo, también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y ambiciones propias. Tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas, aunque eso signifique romper un corazón que late al otro lado de la pantalla. Al fin y al cabo son ellos quienes tienen que vivir con las consecuencias de sus actos, y nadie tiene derecho a juzgarlos o criticarlos por sus decisiones. Y hablando de decisiones, es importante recalcar que la vida de Ander Zell sigue su curso. Ya sea que la ruptura haya sido por su bienestar profesional, una estrategia mediática o una combinación de ambos, Hande sigue siendo una de las actrices más buscadas y admiradas de Turquía. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora y su futuro es brillante. Y estoy segura de que, pase lo que pase, seguirá cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. Hande tiene un carisma especial que la conecta con el público, una capacidad de transmitir emociones que la convierte en una actriz única. Su futuro en la industria del entretenimiento parece prometedor, y estoy segura de que la veremos triunfar en nuevos proyectos y alcanzar nuevas metas. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Menudo culebrón turco que tenemos aquí. En resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un bombazo que ha sacudido la farándula turca. Aunque las razones exactas de la separación son inciertas, todo apunta a que la decisión fue mutua y posiblemente por el bien de Hande, quien necesitaba liberarse de la presión mediática para poder concentrarse plenamente en su carrera. También hemos hablado de la posibilidad de que se trate de una estrategia mediática para relanzar la carrera de ambos actores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la pareja ha roto su relación y ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores y especulaciones basados en las informaciones que nos llegan desde Turquía. No hay nada confirmado al 100%, así que tomemos todo con pinzas. Al final, solo Hande y Kerem saben la verdad detrás de esta ruptura. Ahora, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, mis queridos chismosos, este canal no sería posible. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta ruptura. ¿Creen que fue la mejor decisión para Hande? ¿Piensan que hay una estrategia mediática detrás de todo esto? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Prometo traerles más chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros lo hacemos más divertido. Chao, chao.